y responder un cuestionario. Si no, ya está habilitado eso, hasta hoy a las 12 creo que está puesto, por lo que acabo de ver. Si no lo contestas, no van a poder rendir. Van a hacer el listado en función de eso. Ni si no suben el DNI tampoco. O sea que las dos cosas tienen que hacer. No se olviden. Si no, después no van a poder o no van a tener ingreso al aula del parcial. Em, bueno, no sé si habrán visto en el aula, he subido algunos ejercicios para que practiquen. Estos son ejercicios de parciales anteriores. Hay una sección que se llama ejercicios de apoyo, parcial uno. Y después también, ya les voy a habilitar, hay un tipo parcial simulacro, que bueno, que es lo mismo, más ejercicio creo que uno es del año pasado, si mal no recuerdo. Pero son dos ejercicios más para que los hagan tipo parcial. Y suban, el que quiere, lo sube. Sería lo ideal de que lo hagan como si estuvieran rindiendo para que les dé un vistazo, lo miren más o menos, porque ninguno ha subido nada hasta ahora, como para ver cómo van con eso. No hay nada nuevo para ver, así que no vamos a ver nada. Solamente nos vamos a concentrar en estos ejercicios para que hagan algo, porque si yo sigo dando así clase y ustedes no practican, no van a andar en el jueves. Así Profe, yo tenía que unas dudas de los ejercicios que había que entregar. sí, respondo cualquier duda. La idea de hoy es que hagamos consultas, respondamos algunas cosas, arranquen con los ejercicios, los hagan, no se duerman con eso. eh, Así trabajen ya como si fueran a trabajar el jueves. Otra cosa muy importante, ya saben el tema de cómo es la dinámica del parcial. Eh, sea el medio que usen para rendir, el celular o la notebook, traten de que eh, cuando hagan el parcial estén ubicados en un lugar donde haya luz, donde se vea todo el escritorio, la mesa o donde vayan a rendir, y que la cámara del celular o la notebook los esté enfocando por completo. A ustedes, las hojas y el lápiz, lapicero, borrador. No creo que necesiten nada más. Eh, Así nos ahorramos el tiempo de acomodarlo, de estar diciéndoles, no, que la cámara está más lejos. Fíjense, hagan eso, tengan en cuenta eso, porque las profes están eh, muy jodidas con eso. Eso, como recomendación. Que no se olviden del cuestionario. Em, ya habilito el otro link de los ejercicios. Em, una sección que dice parcial simulacro, bueno, es lo mismo, otro ejercicio más, que creo que es del año pasado, el que tengo ahí, un parcial del año pasado. Y les puedo habilitar otro más. Ya van a ser como 5 ejercicios como para que hagan, así que pónganse las pilas. Ya saben, papel y lápiz, todo a pulmón, método heurístico, 5 pasos, dominio, pseudocódigo. La teoría se toma otro día, ese día va a ser todo, solamente práctica y más de una hora, no creo que sea parcial, más de una hora no los van a dejar. Para que la aula se cierre y el link se cierre en una hora, así que eso también tengan en cuenta. No se pueden relajar y estar resolviendo el ejercicio hasta el infinito. Eh, ¿Cuántos problemas van a ser más o menos el parcial? ¿Cómo justo se te corta? ¿Cuántos problemas más o menos van a dar en el parcial? Enunciado uno.
Ahí justo les he puesto uno, les acabo de habilitar. Ese es típico de parcial 1. Ese es uno de los, no sé si, creo que es del año pasado. Profe, va a ser una Sí, hora después de que copiemos el enunciado. sí. Les van a dar 10 minutos para que copien. Después de los 10 minutos arranca la hora para que hagan los 60 minutos para que hagan el parcial. Ah, bien. Eh, La profe de teoría nos ha dicho que posiblemente nos diera que ingresáramos 4 números. Los 2 primeros iban a ser los días y los otros 2 el mes. Que les dijéramos a ustedes que nos hagan practicar así, cómo dividirlos por día y por mes. Bien. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, eso es un detalle que estaría, normal que lo has dicho, porque la verdad que se me estaba olvidando. No es nada nuevo, digamos, de lo que hemos visto, o sea, solamente es una cuestión de formato, nada más. Ellos hablaban de ingresar, generalmente es un valor que se llama fecha, que tiene el formato de, y les dice en el enunciado, de DMM, que es lo que significa, por ejemplo, que sea un valor como, vamos a llamarle así, vamos a llamarle fecha, la variable, que sea igual, y ahí van a tener, por ejemplo, el 10 de agosto. Los 2 primeros dígitos corresponden al día y los dos siguientes son del mes. Entonces solamente hay que trabajar en la descomposición de eso. Cuando necesiten saber, les puede preguntar si corresponde al mes de agosto o si corresponde al primer cuatrimestre. Entonces ustedes tienen que evaluar, primero sacar los 2 dígitos del final. O sea, lo que sabemos con la fórmula parte entera. Y después empezar a preguntar si está entre los primeros 4 meses, del 1 al 4, para el primer cuatrimestre, de enero, febrero, marzo y abril. Y corresponde o no. Por ejemplo, eso me acuerdo de uno de los parciales que sí, ha pedido algo así. ¿Qué otra forma les puede dar? Bueno, después la otra, el otro formato que también puede haber, que la fecha sea día, mes y año. Un número de 6 dígitos que representa día, mes y año de un dato en particular o de algo en particular, el nacimiento de una persona, puede ser el cumpleaños. Entonces ustedes tienen que descomponer. Los 2 primeros corresponden al día. Por ejemplo, puede ser el 12 de 25 de diciembre del 92. Entonces lo que deberían hacer ustedes es descomponer nada más eso, para poder ir sacando cada uno de los dígitos, o digamos de los valores. Van a agarrar una variable que se llame día y bueno, lo único que deberían hacer es descomponer de la parte entera del número, en este caso se llama f el número, dividido la cantidad de ceros que ustedes quieran. O sea, aquí son 4 ceros, fíjense, y bueno, le pongo la cantidad de ceros, va a ser igual a la cantidad de lugares que quiero correr la coma. Entonces ahí saco el día. Si a f lo dividen por 10.000, les da 25,1292. Y si toman la parte entera, les va a quedar solamente el día, 25. ¿Qué significa BF, profe? Disculpe. F es la variable en cuestión. Es la Ah, bien, variable bien. en la que ustedes están
la que quieren descomponer el valor. El mes ya va a ser un poco más complejo, pero pueden agarrar directamente y usar este valor, este valor es del día, el 25. Es cuestión de jugar con los números. Si quieren lo hacemos, para que les refresque un poco la memoria. Pero este valor, por ejemplo, ya saben que es igual a 25. En teoría, ya dándole valores. Para sacar el mes, ustedes pueden hacer el valor de día, lo multiplican por 10.000 y le restan, ahí se encuentra este teclado, no me está ayudando, y le restan el valor de F. ¿Sí? 25 por 10.000 le va a quedar 25.000. Y a ese le restan F, ¿sí? Que es este valor. Y les debería quedar los 12.92. Les queda solamente el mes y el año separaditos. Entonces ahí directamente, esto puede ser una variable auxiliar en lugar del m final. Ahí sí, el paso que sigue hace el m final, el mes, que es el 12 este que yo tengo que sacar. Entonces ahí ya sí aplican la parte entera de la variable que acaban de trabajar dividido 10. A veces te comiendo con un 0 o te ponen un 0 de más, cualquier cosa lo chequean. Pero ahí ya quedaría, esto sería igual a 2. Ya quedaría el mes. Que solamente les queda el año. ¿A 10 o 100? ¿Cómo? ¿Divido 10 o 100? Dividido 100, perdón. Ujú. Son dos lugares. Toma la variable, este es el valor de la variable auxiliar que pues, como ejemplo, si lo divide entre 100 va a quedar 12,92. Toma la parte entera, les queda 2. Y les queda solamente el año. Que bueno, ahí ya pueden directamente hacer lo mismo que hemos hecho hace rato. Agarran el valor que acaban de obtener el 12, lo multiplican por 100 y les queda, y ahí es más fácil. Directamente lo multiplican este por 100, lo restan con el anterior y les va a quedar solamente el 92. A ver, y vamos a completarlo. Multiplican, en realidad es auxiliar, menos el mes, asterisco, asterisco, mes, asterisco, sí. Si lo llevamos como con ejemplo, le va a quedar 12,92 menos 1.200 y les queda el 92 solito, que es el año. Este de arriba es al revés, porque si no les va a dar negativo. Así que fíjense bien el orden, por ello lo estoy haciendo sin pensarlo muy mucho, esta parte, para que no dé negativo. Vamos a corregirlo. El F quedaría por delante. Menos. Entonces esto hay que pasar del otro lado. Al 25. A ver. Sí, porque multiplicó por 10.000. Sí.
Sí, sí, no, sí. No, está bien, está bien. Ahí estaremos. Es solamente jugar con los números, o sea, para poder descomponer el número en definitiva de, de la fecha y usar la función parte entera, por supuesto. Eso en el caso de que les den del formato como decía la compañera, que por ahí les dan una fecha en particular. Cuando están hablando de fechas, siempre son así. No les van a dar el formato convencional, el que ustedes conocen con barra. Ingresa generalmente los números, valores numéricos de este tipo. Día, día, dos, mes, y bueno, si tiene año también, 2 dígitos por el año. Y solamente hay que descomponer. ¿Se entiende más o menos cómo es la dinámica? Sí, No es profe, yo nada, por lo menos sí. bien, no es nada del otro mundo, es solamente jugar con restas, multiplicaciones y la función parte entera para que salga. Profe, y cuando nos dan, por ejemplo, había varias actividades que decían de colocar la edad de 3 o 4 niños y mostrar e imprimir la edad menor. ¿Hay alguna forma de hacerlo que no sea tan engorroso? Porque uno por ahí comienza a comparar la edad 1 con la edad 2 y se vuelve Eso muy largo. no, no, lamentablemente no, porque no existe un método abreviado, digamos, hay que ir comprando de todas las variables hasta sacar el menor. Sí, sí, es una cadena de preguntas ahí enlazadas que es medio tedioso, pero no hay otra forma Después que hacer. había otro ejercicio que era el último, que era que decía leer 4 números en las variables W, X, Y, Z. ¿Sí? Yo, a la hora de hacer el análisis del problema y después el diagrama, como datos de entrada puse eso que me decía el ejercicio, las variables W, X, Y, Z. No sabía Claro, si poner nota 1, nota yo- 2. a ver si lo tengo aquí el enunciado. Me parece que sí lo tengo. Eso es importante también porque por ahí capaz que se confundan. Ya les digo bien, eso es práctico 2, ¿no? Sí. Sí. Después unos chicos discutían que en el apartado de condición colocar, por ejemplo, en la actividad decía imprimir si es mayor que 2, y ellos discutían si colocarlo en la parte que dice condición del análisis del problema. ¿Tiene que ser así o no? No, no, las condiciones siempre van sobre los datos de entrada. Ujú. No tiene nada que ver con los datos de salida. Cuando estén hablando de datos de entrada específicamente y que el enunciado lo diga explícitamente, que se ingresan datos, se ingresan 3 números, no sé, mayores que 100. Bueno, ahí lo está diciendo explícitamente, lo pueden poner como condición, pero sobre los datos de entrada. Nada no tiene relación con los datos de salida. Ah, ese ejercicio. Bien, por él, alumnos sí, ha habido otros años que se han confundido. El tema de formalizar aquí en el método heurístico, cuando nosotros usamos la definición del problema, generalmente usamos lenguaje coloquial. Bueno, aquí ya le da el nombre de las variables y no hay un lenguaje coloquial. Entonces directamente es lo mismo de la definición del problema que en el análisis del problema. Vas a usar estas variables con este nombre. Ya te sugiere el enunciado que las variables se van a llamar W, X, Y, Z. Entonces eso lo pones en la definición del problema. Y en el análisis ya usas Profe, ese nombre de esas variables. en la Entonces van a, definición de problema no debería ir 4 números sí, se en datos de pueden, entrada. claro, puedes ponerlo así, para no confundir, leer 4 números, directamente lo dejas ahí,
y en el análisis de problema le pones X, Y, Z, W. Pero que le pongas directamente todo esto así, leer 4 números en las variables X, Y, Z, W, no está mal. El lenguaje coloquial también. El lenguaje coloquial es como ustedes lo expresan, como ustedes lo entienden y como el enunciado lo está nombrando, lo está diciendo. O sea que cualquiera de las dos opciones, en este caso, estaría bien. Para que no se enríen directamente. Después en ese ejercicio, Profe, Ujú. cuando habla de indicar la condición, ¿se refiere al promedio de las notas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que en ese ejercicio habla de que, bueno, a partir de las 4 notas uno tiene que sacar el promedio y después Ujú. dice indicar la condición, sería la condición del promedio. Claro, sí. Tienen el Claro, promedio. Si el promedio da entre estos dos valores, es aprobado. Si no, está entre estos dos, está aprobado. Sí, es el promedio. Profe, una consulta. ¿Es importante la ubicación en el pseudocódigo, el sí, el sí, no, todo eso, cuando indicamos una pregunta? ¿Cómo es la ubicación? Claro, ajá. En la clase pasada lo que hemos hecho es darle espacios al sí, más o menos ir respetando una línea. Claro, eso es importante, digamos. Si no lo hacen en el parcial no pasa nada, es solamente para que sea prolijo y se entienda nada más. Ayuda a que nosotros entendamos cuando corrigimos y para que ustedes también puedan seguir, por ejemplo, el fin sí del sí de un sí. Así no se pierdan, digamos, entre entre tantas líneas de código. No es obligatorio de que respeten los espacios. La idea es que te expresas sobre código. profe, en el F dice leer 3 números de un dígito. Yo como dominio había puesto Z, o sea, lo entero positivo, y había agregado de un dígito. No sé si está bien. Sí, sí. Yo les había dicho que ustedes cuando definen el dominio, o sea, si depende, en este caso, por ejemplo, los datos de entrada son de un dígito. Si lo ponen como condición, cuando van a definir el método heurístico, si lo ponen como condición, o sea que en la definición del problema está como condición, y en el análisis también, en el dominio van a poner solamente los enteros, por ejemplo, y nada más. Pero si ustedes deciden no poner esto como condición, en el dominio lo tienen que expresar. Digo sí, así como es el compañero que ha puesto 3 números de un dígito, y lo ha aclarado, enteros de un dígito. Ahí, profe, la vez pasada, bueno, no se ha visto del todo porque ya estaba terminando la clase de teoría, pero le he preguntado a la profesora por qué, porque si yo le asigno A en un valor 0, realmente no se cumple. O sea, si bien no se forma el número, los 3 dígitos, no se me forman los 3 dígitos, se forman 2 dígitos porque cuando uno lo va a hacer, no lo toma al 0 como variable, no lo cuenta a la Ujú. hora de poner. ¿Cómo lo pongo como dominio? O sea, que lo pongo de qué, Claro, si vos quieres de cubrir ese 1 caso, a, claro, si vos quieres cubrir ese caso en particular, porque justo el 0 no te va a dar un valor de 3 dígitos, si A es igual a 0, entonces el dominio, aquí lo pongo, dominio, por ejemplo, le pondría los enteros menos y entre llaves, tengo aquí la llave, no la estoy encontrando. Bueno, lo pongo entre corchetes, pero va entre llaves, le ponen sin incluir el 0. Ahí está la llave. Creo que en análisis lo ven, por ahí cuando sí, definen algo, sí, sí, algo así, pero así. realmente no sabía cómo ponerlo porque yo era si Ujú. A es mayor, menor que o igual que, o sea, ese método Sí, hacía para hacer el dominio, pero no sabía que lo podía hacer igual que en análisis claro. matemático. Bueno, entre todos, digamos, con la cátedra, por ahí este tipo de casos son muy particulares, es ser muy quisquilloso, vamos a decirlo, hay que ser muy cagador para, por ahí si alguno se olvida y no lo toma en cuenta, ¿ves? En el rigor del parcial no se da cuenta y no pone en el dominio este tipo de cosas,
Entonces se las deja pasar por alto, no pasa nada. Porque por ahí es mucho detalle, por ahí capaz que ustedes en los nervios no se dan cuenta y puede pasar de que sea igual a cero. Es un detalle, ¿no? Tampoco van a ser tan quisquillosos de bajar los puntos por eso, nada más. Igual, yo les he dicho siempre, el método heurístico es el menor, digamos, los primeros pasos del método heurístico es el menor de los problemas que ustedes van a tener. Aquí el tema está, y el grueso de todo el parcial es el diagrama de flujo, el diagrama y la verificación. Que el diagrama esté bien armado, bien planteado y que esté respetando todas las estructuras y bueno, y tengan por lo menos 3 casos de prueba ya bien probado el diagrama. Si ustedes Profe, hacen eso, con eso es suficiente. Sí. las preguntas, o sea, esas no van en la verificación, ¿que no? O sea, ¿Sí? que pregunte, por ejemplo, si es mayor, cuando hay que elegir el camino, si verdadero o falso, esas no van en la verificación, ¿que no? Por ejemplo, que me pregunte si es mayor a 99. No, no, ustedes directamente, pues obvio que van a poner valores que corresponden al dominio cuando vayan a probar. No van a querer poner valores que no son del dominio porque no corresponden. Eso es muy importante. Los casos de prueba, cuando vayan a hacer, tienen que ser valores que corresponden al dominio que ustedes han definido. Si no, no va a funcionar. No, claro, pero por ejemplo, en el último, en el que, por ejemplo, condición desaprobado era lo que era menor de 29, creo, de Ujú, 39. sí. Claro, ahí cuando hace esa pregunta no va en la verificación, ¿que no? No, 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 si la verificación es una prueba, ya directamente arroja los valores finales. En la verificación solo van las variables, tengo entendido. El valor de las variables. Por ejemplo, le puedo dar una variable a desaprobado y la pone, ponerle des, desaprobado, lo pone en la verificación. Puedes hacerlo así o directamente en el símbolo de la impresión lo pones entre comillas. Bien. Cualquier mensaje que se imprima se lo puede poner entre comillas. Cuando estamos hablando de mensajes en el diagrama. Algo estaba por decir también que tener en cuenta. Recuerden que el parcial, si sacan más de 70, están en condiciones de promocionar. Así que traten de sacar un buen puntaje en este parcial, porque el segundo ya es complicado. El segundo ya también un poquito más difícil. Así ya les queda solamente la teoría de la primera parte. Bueno, vamos a hacer uno ya que estamos. O sea, les voy a grandes rasgos, no vamos a detenernos mucho. Si alguno quiere ver alguno en particular, le hacemos un repaso rapidito del método heurístico y resolvemos así muy rápidamente el diagrama. Uno de ejercicio de apoyo. Podría, sí, el del que nos ha dado de la actividad 2, el del si el número es par, imprimir directamente el número y si es impar, mostrar las 3 variables ingresadas. ¿De eso es en el práctico o de los ejercicios que están en el aula? El que nos ha dejado para práctica esa parte no sabía cómo hacer para que muestre directamente las 3 variables, o sea, Del no ejercicio me... 2. A ver Sí, qué la abre. actividad 2 sería que nos ha dejado de repaso. Ujú. Ajá. Este me parece que es en uno de los parciales del año pasado estaba. Voy haciendo rápido el método heurístico. Ya voy a habilitar la hoja. Si hacemos rapidito, voy a ir tirando así, lo voy a hacer un poco más rápido. Dice que hay que ingresar 3 números de un dígito cada uno. Bueno,
Ya saben que cuando van a definir el método, el paso 1 le ponen la toma de conciencia. Ya sabe que no tiene desarrollo y que si ustedes quieren hacer alguna anotación ahí, un cálculo auxiliar o dejar un espacio como para agregar algo, por ahí no saben cómo resolver el problema, ahí usan ese espacio si quieren. No se evalúa, o sea, lo importante es que esté el paso. Lo que pongan ustedes es de ustedes. La definición de problema. Datos de entrada. Tienen, como dato de entrada, tienen, ahí les dice el enunciado, ingrese 3 números de un dígito, cada uno de ellos de un dígito. Ustedes evalúan si esto lo van a tomar como condición y lo van a poner en en la parte de la definición o lo van a poner en el dominio. Entonces, vamos a dejarlo. Ingrese 3 números, eso con dato de entrada, dato de salida, le ponen, se pide generar, fíjense, es generar, no tiene nada que ver con imprimir, un único número de 3 cifras, los números ingresados, y si el número resultante es par, imprimirlo. Caso contrario, imprimir los números ingresados. Es decir, que la única salida que va a haber es, por un lado, el número formado, el número ingresado, de los 3 dígitos, el número formado, y por otro lado, los números ingresados. O sea, esos son 2 salidas por separado. O sea, ¿cómo lo pongo aquí en la definición del problema? Bueno, así como suena en el enunciado. No se la compliquen. Directamente pueden agarrar y copiar directamente todo. Usan lenguaje coloquial o lo expresan como ustedes lo entienden. Yo diría que vayan a lo concreto. No se hagan lío. Y directamente lo dejan así. Como condiciones, vamos a ponerla aquí a las condiciones, después vemos la otra forma, pero vamos a ponerla aquí como condición a esto. Ahí les dice explícitamente en el enunciado, cada uno de ellos es de un dígito. Entonces le ponen los números ingresados son de un dígito. Le van al paso 3, que es el análisis del problema. Entonces otra vez tienen datos de entrada. Ahora sí entramos a formalizar, le pueden poner como dato como variable A, B y C, son las 3 variables. Datos de salida, aquí hay que formalizar también, datos de salida. Saben que tienen que generar un número de 3 cifras, y si es par, lo imprimen, o sea que una salida es el número generado, entonces pueden ponerle NG como número generado o le ponen num también, cualquiera de las dos opciones. Eso va a salir, va a depender de si el resultado es par, si no, imprime los números ingresados. Entonces sería A, B o C. Estas 4 salidas son las 4 posibles salidas que va a tener el diagrama. Por un lado puede salir solamente num y por otro lado pueden salir estas 3 variables juntas, como dice aquí en el paso anterior. Condiciones también las expresan como formalmente, entonces tienen que poner de un dígito, van numerando, A es mayor
o igual que 0, and A es menor o igual que 9, así todo junto. Lo mismo para B, C y pueden agarrarlo, separan así si quieren. Van poniendo así. Lo mismo para Profe, A y A no sería mayor o igual a 1. el número resultante. No les dice nada de si el número resultante que sea sí o sí de 3 dígitos, o sea que puede ir un 0 adelante, no va a hacer nada, va a quedar de 2 dígitos nada más, así no pasa bien. nada. Si les hubiera dicho el enunciado, tengan en cuenta de que el número generado debe ser de 3 dígitos, bueno, sí. Mientras tanto, no. Sí. Ahí estaría formalizado los 3 datos, las condiciones que han hecho en el paso anterior. Dominio, bueno, lo voy a poner por aquí. Dominio. Le ponen directamente, no les dice nada en particular el enunciado, entonces le pueden poner los enteros, o si quieren, los naturales, para que sean todos positivos. O sea, no modifica nada el enunciado, ni dice nada en particular el enunciado. Si el enunciado les hubiera dicho, bueno, lo mismo es más acotado. Pero como no me dice, yo puedo elegir que sean solamente naturales. Listo ahí. Sería, bueno, pseudocódigo quedaría código. Eso lo dejamos para el paso que vi, para cuando hagamos el diagrama. Ahora tengo que ver de hacer el diagrama. ¿Dónde se puede hacerlo por acá? Voy a habilitar la hoja. A ver si me deja. ¿Se ve ahí o no se ve? Me dicen, no se distingue. Busquen ahí Sí se ve, profe. ¿se ve? Bien. Bien. Voy y pongo, a ver, el enunciado. Bueno, dice que hay que ingresar un número de 3 dígitos, cada uno de un dígito. Bueno, no hace falta controlar en el diagrama de que sean de un dígito, porque eso ya lo definen en el enunciado, o sea que no estaría haciendo falta eso. Entonces tengo el ingreso de las 3 variables, le he puesto A, B y C. Hay que generar un único número de 3 cifras con los números ingresados. Directamente usan una variable como lo hemos definido en la definición del problema, que se llama enum, y forman el número. No les dice el orden tampoco, así que bueno, vamos a suponer de que A es el primero, entonces sería A por asterisco 100 más B asterisco 10 más C. Con eso quedaría formado el número de 3 dígitos.
Entonces ahora tienen que entrar a preguntar si el número resultante es par o impar, para para decidir qué hacer, si van a imprimir o no, o van a mostrar una cosa o la otra. No, esto no va. Va directamente, bueno, usa una variable que se llame. A ver si me van a mezclar tanto, voy a coger un poquito más abajo. Vamos a usar una variable que se llame par, que va a ser la parte entera del número dividido 2 multiplicado 2. Si es par, la variable par me va a dar igual que el número original. Entonces yo debería preguntar si par es igual a num. Si me dice que sí, es par. Entonces lo que me pide el enunciado es imprimir el número resultante, que es el num. Si no, tengo que imprimir A, B y C, los números ingresados. Caso contrario, esto sí y esto no. No me dice nada más, no necesita nada más, entonces cierro la pregunta, no tengo que hacer nada más, y cierro el diagrama. Eso es todo. Fíjense que ustedes han definido en el método heurístico como salidas la variable num y las tres variables A, B y C. O sea que son las 4 variables las que están como variables de salida en el diagrama de flujo. Eso sería todo. Ese sería el paso 4. El paso 5 es la verificación. Lo vamos a hacer aquí chiquito nomás. No sé cuánto. Tengo 3 variables de entrada. Tengo num, tengo par y nada más. Serían 3, 4, 5 variables nada más. No sé, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos A, B, C, las 3 variables, la variable num y la variable par. Entonces empiezo a probar. Este tiene 2 caminos, así que con 3 casos de prueba sobra. Entonces voy por la lógica la más fácil, no me la complico, números naturales, 1, 2, 3. Eso es lo que ingresa. Entonces, para formar num va a ser num igual a 1 por 100, me da 100. Le sumo el 2 por 10, que es 20, me queda 120, y le sumo C, que es 3, me da 123. Entonces ese es el valor que tengo num. Voy a par. Hago par, la parte entera. Primero divido, num dividido 2, 123 dividido 2 me da como 60,5. Más o menos, sí. 60,5. Le tomo la parte entera, me queda 60, lo multiplico por 2, me queda 120. Entonces, par me queda 120 y pregunta, ¿par es igual a num? Me dice que no, 123 no es igual a 120. Entonces tengo que imprimir A, B y C. Aquí uso esta columna como columna de salida. Y entonces estaría imprimiendo 1,2,3. Y termina el diagrama de flujo. Primer caso de prueba. Ahora voy con uno que sea par. Puedo usar, por ejemplo, el 232. Me salió así, 232. Entonces estos ingresan en A, B y C. Formo num, ya lo he verificado hace rato, entonces me quedaría 232, perdón. Y entonces hago la división, num dividido 2. ¿Cuánto sería? 232 dividido 2. 116 más o menos, ¿no? Sí, profe. 116, profe. Sí, 116. Lo multiplico por 2, me da de nuevo 232. O sea, le tomo la parte entera a eso, no tiene ninguna parte decimal. Entonces me queda 232 de nuevo. Par y num son iguales en este caso.
Voy por el sí y se imprime en 1. 2,32. Profe, una pregunta. Sí. Mire, ahí puso la función int, ¿lo puedo hacer la función mod? Así hago a par, le asigno mod, no, perdón, el número de mod 2, cosa que el resto, si me da 0, es par, y si no, impar, ya, para no hacer como el int y hacer todo eso, porque me parece un poco confuso. Sí, o sea, eso en el PCInt se lo hace, pero la realidad es que lo usan a ustedes y hacen en papel estos cálculos, o sea que deberían usar la función parte entera. No, los profes no quieren que lo hagan así porque, bueno, ya está la lógica implementada con la función parte entera. Yo le pregunté a la profesora de teoría y le dije si podía hacerlo Está hablando porque como el programa, como el ya PCI, están como la escuchando. sintaxis, y me dijo que sí. Ah, sí, yo te he dicho, bueno, porque hace rato que me han dicho que no usemos eso, pero bueno, Ah, ahorita te lo yo he le dicho. pregunté. Ah, No he la profesora vuelto, Silvina, puede ser. claro, la Silvia no usa, capaz que bueno. Pasa que no hemos vuelto a hablar de este tema, hace rato que no hablamos y bueno, la última vez que se había hablado sobre esto era que directamente usan Claro, la mod función no, parte mod entera. 2, listo, chao. Bueno, Es, es más sencilla, digamos que todo tiende a que, o sea, que lo que quiero decir es que la función parte entera se usa en otros casos, no solamente para sacar el par o impar, sino también para descomponer. La función mod solamente les puede llegar a servir para este tipo de casos nada más, o cuando quieren saber si es múltiplo o no de un valor. o el Por eso ya como truncamiento, que, trunc, claro, esa es otra función. Si ustedes empiezan a meter funciones, se van a pegar una enredada. Por eso directamente hemos quedado solamente con esto. O sea, hasta donde bueno, yo sé, yo diría que usen solamente esta y se limiten solamente a esta. Pero si la Silvina te ha dicho que puede usar mod, ajá, si eso te bien, lo he dicho, usalo. bien, Pero dale. Bueno, de Trunk no gracias. sé nada, Trunk me parece que no. No, bueno, Hasta ahí estaríamos, o sea, se entiende, o sea, haríamos un caso más de prueba como para que quede a completo y se vayan tranquilos del parcial, pero bueno, eso lo hacen en el parcial. Hago el pseudocódigo, así queda completo, voy a la pantalla compartida, le tengo el Word, Profe, ¿qué es lo queda que hace el completo. trunc? Trunc es la función que trunca la parte decimal de una parte entera. No la vemos aquí en informática, sí se la puede usar, pero no se la incluye en el programa. O no sé, es una decisión de la cátedra. No sé. ¿Será que no hace falta, digamos, quieren que se limiten solamente sobre una sola de las funciones, que es esta función int? Hago el pseudocódigo, así queda completo. Paso 1 es inicio. Paso 2 tienen leer A, B, C. El paso 3 tiene un proceso que es igual a num, A asterisco, bien, más B asterisco, B más, esto tiene un par igual a función entera, num dividido 2 por 2. Hacen la pregunta si par es igual a num. Entonces, van para abajo, bueno, aquí dejo espacio. Le decía que el espacio es solamente un formalismo para que ustedes más o menos sigan una línea y quede prolijo el pseudocódigo y se lo pueda leer después. Si se cumple la condición, mostrar
pues si no, más o menos a la altura del entonces, si no es mostrar A, B y C. Cierran el fin, cierran el sí, quiero decir, fin sí, y después viene el fin del diagrama. 10 pasos del pseudocódigo. Así de sencillo el parcial 1, no es muy complicado. Profe, ¿podría hacerlo al ejercicio o plantearlo al ejercicio que le detalló en el chat, por favor? ¿De cuál? ¿No te he escuchado? ¿De él? Le he escrito un ejercicio ahí en el chat del grupo para que... En el chat me voy. Este que dice un postulante, cantidad de preguntas que se realizaron, la cantidad de preguntas contestadas correctamente. Bien. Bien. Lo hago así medio, lo comento medio, toma de conciencia. Aquí abajo, está bueno, lo voy a copiar ahí del chat. Lo voy a poner aquí. Lo interesante ¿es un postulante o un empleado de entonces capacitación, solución de información? Ahí le digo bien. Igual no es muy relevante. Es un postulante a un empleo. Ajá, un postulante a un empleado, está bien. Fíjese que, bueno, hay dos cuestiones importantes, vamos a poner así, forma genérica nomás. ¿Me escucha ahí? Porque hay un zumbido. No sé si alguien ha habilitado sin querer el micrófono. Hay un Luciano que tiene sentido. Ahí lo apago. Lo hago en forma genérica, datos de entrada, ustedes tienen dos cantidades que son importantes, una cantidad de preguntas que se realizan del test y una cantidad de preguntas que contestó correctamente. Ese si le dan formalismo, lo pueden llamar, por ejemplo, P de cantidad de preguntas y PC, por ejemplo, de cantidad de preguntas correctas. Pueden poner CAM, le he dicho C en realidad. Vamos a poner CAM P y CAM PC. Cantidad de preguntas correctas. Son las dos cantidades que van a ingresar al diagrama de flujo y van a necesitar, se les pide mostrar el nivel obtenido. O sea, tienen que mostrar un valor en particular según el porcentaje de respuestas correctas que ha obtenido y le da los niveles aquí en función del porcentaje que se obtiene. Como dato de salida, vamos a ponerlo así nomás, tienen que mostrar el nivel obtenido, mostrar el nivel del test. Ahora, ¿cómo lo van a mostrar el nivel? Bueno, aquí en función, para que lo puedan formalizar, quiero decir,
sabiendo que nivel máximo, porcentaje mayor a 90, el segundo nivel medio, porcentaje mayor a 75. Vamos a discriminar un poquito aquí, para que se vea. Está un poquito más claro. Nivel 1 máximo, mayor a 90. Nivel medio, un porcentaje entre 75 y 90, y el regular entre 50 y 75, y el fuera de nivel es menor a 50. O sea que terminan mostrando, vamos a decirle, un mensaje. Como no dice específicamente, le ponen cómo lo expresan ahí cuando tienen, por ejemplo, que mostrar, entre comillas, un valor. Cuando vayan a formalizar, le van a poner entre comillas máximo, coma, el medio, coma, comillas, no tengo que me como, comillas, y fuera de nivel, bueno, vamos a ponerle fuera directamente. Ahí quedaría, es lo que sale del diagrama. Si por ahí ustedes, esto por ahí capaz que no se dan cuenta, no están sabiendo cómo formalizar, si por ahí no se dan cuenta cómo expresarlo, pueden tranquilamente dejar todo esto en blanco, hacen el diagrama de flujo, tratan de ver de que esté todo en orden, todo verificado el diagrama de flujo, y recién vuelven a completar el método heurístico. Que por ahí se están haciendo un lío para imaginarse las variables, lo pueden hacer. Por ahí capaz que esto no se ve aquí durante el método heurístico, pero sí lo van a poner en el diagrama, entonces lo muestran aquí. Esto sería, bueno, no tengo discriminado los pasos, así que esto sería como definición del problema y esto sería como análisis del problema. El porcentaje, otra cuestión que hay que saber también. El porcentaje, ustedes saben por teoría, el porcentaje se calcula como la cantidad de casos favorables positivos sobre el total de casos. Total de casos. Multiplicado por 100. Eso sería porcentaje, que no es lo mismo que el promedio. Así calculan el porcentaje. Entonces ya con eso tienen toda la información como para poder hacer el diagrama de flujo. Lo único que quedaría es pensar cómo van a ir preguntando por los niveles. Lo voy a hacer rapidito el diagrama. Así queda. De últimas lo puedo subir después. Si a alguno le interesa volver a hacerlo, lo subo de nuevo el enunciado. Así que aportó el compañero, que está bueno. Diagrama de flujo. Voy con la hoja. Inicio el diagrama. Me está fallando el trípode. Bien. Inicio el diagrama. Tengo el ingreso de dos valores que son, ¿cómo les he puesto el nombre? Cantidad, cant P, cantidad de preguntas, y cant PC, cantidad de preguntas correctas. Son las dos variables que ingresan el sistema, el diagrama. Y lo que tengo que hacer es directamente calcular el porcentaje con las cantidades. Por va a ser igual a cant PC sobre cant P.
Esto lo multiplican por 100 y esto sería el porcentaje. Ahora vienen, lo hago un poquito por aquí al costado para que pueda hacer las preguntas sobre el porcentaje. Ahí directamente así se fijan en los niveles, hacen directamente porc mayor o igual a 90, no le ponen el por ciento porque es un valor numérico. Si le dice que sí, imprimen el nivel que es máximo. Si le dice que no, voy a preguntar por el nivel medio. Entonces hay que hacer el porc, que queda un poquito más largo. Entonces va a entrar mayor o igual a 75, conjunción porc menor o igual a 90. No sé si se distingue ahí, pero capaz que sí. Pero ahí Sí sería se ve, porc, profe. sí, porc mayor o igual a 75, conjunción porc menor o igual a 90. Si me dice que sí, para que sea verdadero, tienen que ser los dos verdaderos. Imprimo medio, entre comillas. La otra que queda quedan dos todavía, también es lo mismo. Porc mayor o igual a 50 y porc menor o igual a 75. Que en realidad es menor, no es menor o igual. Ya está incluido el 75 aquí arriba, aquí es menor nada más. Ahí sería porcentaje de nivel regular. Regular. Y el último que queda, no hace falta hacer la pregunta, porque es medio obvia, es menor a 50. Entonces ya directamente imprimen el nivel que es el fuera. Ese es el mensaje que nos puesto. Si por ahí quieren hacer la pregunta, la hacen, no hay problema, no pasa nada, no es un error, sino que es algo que está de más. No pasa nada, no modifican nada el funcionamiento del diagrama de flujo. Si la hacen a la pregunta. Ahora, todo esto es fundamental, ¿cómo vamos a cerrar? Tengan en cuenta, siempre empezamos por el que está más abajo, cerramos el más chico. Después sigue la línea del que lo contiene y después está la línea del más grande. Y eso es de todo. ¿Sí? Y lo cierran en la grande. Este es un típico ejercicio Profe, de parcial. Sí, ¿puede mover la hoja un poquito para la izquierda? Por favor. ahí. Gracias. Sí, sí. Un poquito. Eh, La verificación no es nada, no tiene nada raro, solamente hacer los cálculos, que por ahí lo pueden hacer con la calculadora. Si por ahí se les complica sacar un porcentaje, ¿Cómo sería el pseudocódigo, profe? Disculpe. En eso. pseudocódigo, voy a la hoja del compartido, de la pantalla compartida. Ahí pongo pseudocódigo. Paso 1, inicio. Lo primero que tienen es leer las variables cant p, cant pc, ¿no? Sí, pc. Después tienen directamente porc, el porcentaje igual de paréntesis, cant p dividido, no, cant pc dividido
con P, cierro paréntesis, lo multiplico por 100. Ahora vienen las preguntas. Si empiezo con el porcentaje por es mayor o igual a 90, entonces mostrar el mensaje que dice máximo. La tienen de ese lado. Bueno, por el lado del si no, ahí lo escriben al si no. Cuando escriben así, bajan una línea, que son si anidados, ahí le ponen otra vez el sí. Sí, por, sería mayor a 75, mayor o igual a 75, and por menor o igual a 90. Entonces, bajo un lugar, corro todo hasta más o menos la altura del entonces, y muestro el mensaje, mostrar, comilla, medio. Sigo bajando, tengo que ir más o menos hasta el si no del último entonces que he hecho, y bajo de nuevo, va corriendo bastante, voy con el sí, que debe quedar reducido, entrar. Por mayor o igual a 50, and por menor a 75. Entonces, déjenme correr un poco. Entonces tengo que hacer correr todo hasta aquí. Acá. Y tengo que mostrar comillas el regular, comillas. Paso 12, voy hasta el si no del último entonces. Tengo ahí, más o menos ahí. Y tengo otro mostrar, que es el de mostrar fuera. Mostrar. Comillas. Bien. Ahora empiezan los fin sí. Empiezo a cerrar. Primero debería cerrar el que tiene el de 50 a 75. Más o menos me ubico a la altura del 50 a 75. Ahí le pongo el fin sí de este sí. En el 15 me voy de 75 a 90. También fin sí. Y me queda el otro fin sí del de 90. Aquí hay un, a ver, este me parece que es menor, este no es menor igual, menor a 90.
Y Finzi 90, bueno, y quedaría el último, que es el fin. 17 pasos. Ven todo el espaciado que les he puesto yo cuando empezó toda la cadena de los sí, este espaciado es una cuestión de tema de orden y prolijidad nada más para que se lo pueda seguir a la cadena de los sí. No tiene ningún objetivo en particular, es solamente para que se pueda leer después el pseudocódigo. No hay mucha ciencia tampoco. Fíjense que para un sí tiene un fin sí, cada sí tiene un fin sí, así que debería haber, si hay tres sí, debería haber tres fin sí eh, después de los sí, más o menos a la altura de cada uno, de donde está cada uno. ¿Alguna duda sobre esto? Profe. El fin sí siempre iría primero, o sea, del último ¿Cómo? sí, digamos. Se me El fin cortaba. sí, ¿Cómo? digo, siempre Ajá. va el último sí. Sí, sí, sí. Profe, ¿podría mostrar un ejemplo en el que el diagrama es muy grande y no entra en una hoja y tenemos que usar los circulitos para conectar? Sí, si ¿Cómo por sería? ahí no, bueno, en este caso no creo que se les dé porque todavía son chiquitos los diagramas, pero en el parcial 2 sí. Si por ahí voy a la hoja, donde tengo la hoja con el papel, si por ahí ustedes tienen que seguir la ejecución del diagrama, vamos a suponer que esto no está aquí, tienen que seguir hacia abajo, usan los conectores. Le ponen, por ejemplo, 1, el numerito 1 y un circulito. Y en otra hoja van a poner el 1, circulito, y la continuación del diagrama. Eso para todas las líneas. O sea, siempre la idea es tratar de cortar cuando hay solamente un solo flujo en el diagrama. La idea es ya para cortarlo y pasarlo a otra hoja. Por ahí puede pasar que justo se les corte aquí, son tres líneas que hay que conectar y ahí es más complicado. Pero siempre traten de que sea solamente una línea de flujo la que corten. Bueno, no va a pasar ahora porque los diagramas no son tan grandes. Puede pasar en el segundo parcial que sí son un poquito más grandes los diagramas. Los ciclos son más grandes. Se usan los famosos conectores. Profe, ahí Tengo, les dejo otro ejercicio más en el chat. Podría. Ujú. A ver. Este me parece que está creo que lo he subido a las empresas, la de las empresas, donde tenía para subir y nunca lo subí. A ver, ya lo chequé. Sí, me parece que es una del año pasado. Sí, estos son del año pasado. Ahí de mi lado me acordaba de los porcentajes. Sí. Bueno, eso si quieren lo subo, lo habilito. Son enunciados del parcial anterior, del parcial del parcial del año pasado. Así que no hay problema. A ver, aquí los tengo. Son 2, 3, 4, 5 enunciados, 6, 7 o 7 enunciados del año pasado. Como para que los vean si quieren y practiquen. Son más o menos similares a los que subí, así que yo después lo subo en el drama.
Fíjense la variante que tiene el ejercicio 6. Recuerden que la compañera había puesto cómo formar un número, ver si es par o impar, imprimir el número ingresado si es par, y si era impar, no se imprimían los números ingresados. En este caso hay una variante. Son dos valores de un dígito, forman un número resultante, preguntan si el número resultante es par, imprime los números ingresados y controlar que los números ingresados sean de un dígito. Caso contrario, mostrar el mensaje incorrecto. Es un control que tienen que hacer apenas ingresan los datos. Lo hago en papel, así lo vean. Con papel. Ustedes van a tener el inicio del diagrama, van a tener el ingreso de los dos valores, en este caso ya les da como ejemplos A y B. Van a tener que formar el número, no, controlar que los números ingresados sean de un dígito, caso contrario mostrar el mensaje incorrecto. Eso lo van a hacer antes de hacer cualquier cosa, para que no hagan pasos de más. Directamente van a preguntar, va a ser una pregunta grande. Fíjense que algunos pueden hacer en una sola pregunta todo el control. Va a ser un poquito más grande el sí. Van a poner si A, vamos a obviar el 0, porque si no, no les dice nada tampoco, así que, no, si les dice la unión de esos dos dígitos, no. Fíjense que les dice enteros positivos de un dígito. Bueno, hay que ordenarlos los valores. Pero antes de hacer cualquier cosa, bueno, no les dice nada acerca del 0, vamos a incluirlo al 0. Preguntan si A es mayor que 0 y A es menor o igual a 9 y B es mayor o igual a 0 y B es menor o igual a 9. Son 4 preguntas. Para que sea verdadero o se vaya por el lado del sí, tienen que ser verdaderos los 4. Si no, no va a pasar nunca. Si alguno es falso, quiere decir que alguno no es de un dígito. Eso significa que ustedes tienen que mostrar el ingreso incorrecto. Correcto. ¿Sí? Eso es con respecto a la verificación. Una vez que se cumple la condición, lo que tienen que hacer es unir el número ordenado. Primero el mayor y después el menor. Porque ahí tienen otro problema que ordenar. O sea, primero preguntar quién de los dos es mayor. Preguntar. Ya saben que son de un dígito porque están de este lado del diagrama. Son de un dígito. Van a preguntar A es mayor que B. Y les dice que sí. Ahí entran a formar el número. Vamos a ponerle n igual a A por 10 más B. Así se forma el número cuando A es mayor. Caso contrario, n va a ser igual a B por 10 más A. B es mayor y B iría primero. Entonces ahí cierran la pregunta, ya tienen el número formado. El siguiente paso de ese sería preguntar por si n, el número n formado, es par o impar. Usan una variable auxiliar de nuevo, vamos a ponerle otra vez par. Par igual a la parte entera de n dividido 2, multiplicado 2. Y van a preguntar si par
es igual a n. Si les dice que sí, significa que es par, entonces tiene que imprimir los números ingresados. A, B. A, B. Caso contrario, no les dice que hagan algo, así que no hacen nada. Y eso sería todo. Ya tienen todo, o sea que directamente cierran este grande, que queda ahí colgado, y eso es todo. Fíjense que el diagrama arranca con el ingreso de A y de B, verifican que sean de un dígito, si no se cumple, termina, o sea, muestra el mensaje y termina la ejecución, o sea, no puede hacer nada porque no son de un dígito. Esa es la verificación que hace. Si se cumplen las condiciones, van a ver cuál de los dos es mayor, y en función de eso va a armar el número resultante y va a verificar en estos dos pasos si es par o impar. Y eso era todo. ¿Alguna duda de este? Profe, ¿puede poner la hoja un poquito a la izquierda otra vez? Está por decirlo, está. Gracias. No hay nada raro en las... bueno, ahí de nuevo tenemos las condiciones. Ya les dice el enunciado que son enteros positivos de un dígito. O sea que tengan ojo cuando definen el dominio, cuando definen las condiciones. Pueden poner que son enteros de un dígito, positivos de un dígito en el dominio directamente. Entonces los demás condiciones ni ponen. O van directamente con las condiciones y ponen como dominio enteros positivos. Y les dice que, y le ponen como condición que el ingreso son números en dígitos. Ahora les habilito esta sección, así les queda para que tengan más ejercicios y practiquen. No se olviden de ver la de la teoría para hoy, si es que alguno no ha subido el documento o lo que le falte ahí. Profe, ¿puedo verlo el ejercicio ese que le he dicho, el de las empresas? ¿Cómo? Al ejercicio de las empresas. A ver, ¿dónde se... En la sección de parcial simulacro estaría. Esto de las empresas Apure-sí, Rappi-sí. Dos empresas prestan su servicio mediante un sistema común de siguiente tarifa básica, bla, bla, bla. Tienen tarifa básica, cada empresa tiene, una tiene 5.000, la otra 8.000. Los costos adicionales tienen por peso de paquete un recargo de 1.500, de más de 10 kilos. Si es de Tucumán, Córdoba, Catamarca, un recargo de 2.500. Si es urgente, un recargo de 2.000. Entonces, todas estas tres cosas están en función de los datos. Se pide calcular, de lo que se ingresa, quiero decir, se pide calcular y mostrar el costo de servicio, el costo final. Fíjense que no les dice explícitamente que hay que ingresar. Eso también está medio... No les dice qué datos se ingresan. Eso los puede confundir un poco. Aquí lo voy a hacer aparte. Lo voy a plantear nada más, no lo voy a hacer el diagrama de flujo. Ustedes tienen una tarifa básica que de entrada ya tienen un costo de 5.000 u 8.000 pesos dependiendo de la empresa que sea. O sea, como dato de entrada,
vamos directamente a lo que es la formalización ya. Voy a hacerlo la parte de análisis del problema. Como dato de entrada tienen la empresa, vamos a poner la variable E, voy con el enunciado, porque van a necesitar saber si es Apure sí o Rappi sí la empresa, cualquiera de las dos. Si les toca Apure sí, saben que tienen ya 5.000 pesos de entrada. Si es Rappi sí, tienen 8.000 pesos de entrada al tarifa. Eso es como dato de entrada, necesitan saber la empresa. Ahora, para calcular los costos adicionales va a depender de varios factores. Necesitan saber el peso del paquete, entonces van a necesitar una variable que exprese eso, que es, por ejemplo, P, que signifique peso. Entonces eso va a tener un peso, 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos. Si se pasa de los 10, le suman 1.500 a los 5.000 originales. Ahora viene el destino, Tucumán, Catamarca o Córdoba. Si es alguno de esos tres destinos, va a tener otro recargo de 2.500. O sea que vamos a otra variable que se llame D de destino, el dato de entrada. Ahora, la condición, si es urgente o no, van a necesitar saber para aplicar o no un recargo de 2.000 pesos. Entonces, le pueden poner a la U de urgente. Eso va a ser verdadero o falso, sí o no, como quieran ustedes. Le voy a poner otros nombres más representativos. La empresa le puedo poner EMP, el peso le puedo poner peso, el destino le puedo poner de destino y la urgencia le puedo poner de urgencia. Aquí les da muchas libertades de cómo lo van a plantear el diagrama de flujo. Aquí hay muchas cosas que por ahí capaz que no. Es difícil copiarse en el diagrama como este, porque aquí va a haber muchas cosas definidas en forma personal por ustedes. Eso como datos de entrada. Datos de salida, no hay mucho para decir, porque más se llama datos de salida. Ustedes tienen que calcular y mostrar el costo final del servicio. O sea, tienen que mostrar la plata. Costo final. Vamos a ponerle así, CF. En resumen, vamos a llevarlo a la vida real. Ustedes son un cliente que van a una empresa de mensajería, mandar un paquete, van y se presentan con un paquete de ustedes en mano al usuario, a una persona que tiene un sistema ahí sentada en una computadora en una empresa de mensajería, le dice quiero mandar este paquete por una de las empresas que ustedes tienen, que es Apure sí o Rappi sí. Bueno, el hijo le dice, bueno, el hijo Apure sí, bueno, tiene 5.000 pesos de tarifa básica. Listo, entonces el usuario del sistema ya carga la opción de la empresa Apure sí. Entonces él le dice de cuánto es el paquete, le agarra el paquete, le pesa, bueno, es de 15 kilos, bueno, tiene que sumarle 1.500 a este paquete, al costo. ¿Y a dónde lo envía? Le pregunta, bueno, lo mandó a Tucumán, bueno, tiene 2.500 de otro recargo más, de costo adicional, lo tiene que seguir sumando. Y le pregunta si es urgente o no, no es urgente, mándalo cuando se pueda. Entonces él no le suma los 2.000 pesos de costo de urgencia. O sea que tendría 5.000 más 1.500 más 2.500 pesos. Eso va a ser el costo final que van a pagar por el servicio. Eso sería lo que debería salir en el sistema. El operador es lo que ha cargado. La empresa, el peso del paquete, el destino y si es urgente o no. Condiciones no hay. A simple vista se ve porque no hay ninguna condición sobre los datos de entrada. El dominio. Aquí es importante el dominio porque se pueden pegar una enredada porque hay datos mezclados. Por ejemplo, empresa es un dato texto, porque es el nombre de la empresa. El peso es un valor numérico. El destino pues, es también un texto que es Tucumán, Catamarca o Córdoba. Y la urgencia puede ser sí o no, verdadero o falso, eso depende de cómo quieran manejar ustedes. ¿Cómo lo expresan al dominio?
cuando tienen este tipo de casos, como les he dicho en una vuelta, háganlo genérico. Es un caso de la vida real, entonces directamente pueden agarrar y poner todas las empresas de mensajería. Empresas de mensajería. Algo más genérico que represente más a los datos que ustedes van a manejar dentro del diagrama de flujo. Está complicado ahí definir un dominio numérico porque hay mucha variable, muchos tipos de datos, quiero decir, muchos tipos de datos de variables, y ya es difícil incluirlos en un solo conjunto. Entonces lo hacemos de forma más genérica, como dice el enunciado. Estamos hablando de una empresa de mensajería, entonces vamos a ponerlo así, ya, más genérico, todas las empresas de mensajería. Lo planteo un poco el diagrama en el tiempito que queda, más que nada algunas cuestiones que capaz que por ahí no van a saber cómo plantearlas, pero lo planteo, lo dejo más o menos armado, así lo tengan ustedes, para que sepan cómo se trabaja en estos casos. Dejo el enunciado en la otra pantalla, voy a la hoja. Ustedes tienen como dato de entrada, ya hemos dicho, empresa, el peso del paquete, el destino y la urgencia. La U le voy a poner. O sea, cualquier nombre de variable. ¿Vale? Empresa, el P de peso, el destino de destino y la U de urgencia. Esos son los 4 datos que ingresan. Entonces, empiezo a preguntar para empezar a calcular los costos el costo final. Son todas preguntas, sencillo, no hay nada. Tengo que preguntar primero si emp es igual, entre comillas, a pure sí. ¿Sí? Si me dice que sí, entonces empiezo a calcular costo final, va a ser igual a costo final más los 5.000 mangos que tengo de tarifa básica. Si me dice que no, tengo que preguntar si corresponde a la empresa, a la otra. Entre comillas, a Rappi sí. Si me dice que sí, costo final es igual a costo final más los 8.000 de tarifa básica. 8.000. Si me dice que no, no me interesa que otra empresa sea, no tengo ese caso contemplado. Eso es para la empresa. Ahora voy con el peso. Es una pregunta sencilla. Fíjense que si el peso del paquete a enviar es de más de 10 kilos, le meten el recargo. Si no, no. Entonces van a preguntar si P es mayor a 10. Si dice que sí, costo final, le incrementan costo final más los 1.500. No tengo nada más. En el caso de que el paquete no pese más de 10 kilos, que por el otro lado, no pasa nada, no le incremento el costo. Y me queda el destino. Ahí estamos de nuevo lo mismo. Más o menos las mismas preguntas que hemos hecho sobre la empresa. Pueden agarrar y hacer una sola pregunta para que no se enreden tanto. Las 3. En este caso es así grande. Y pueden preguntar destino es igual, entre comillas, Tucumán. Lo pongo así cortito nada más. O la disyunción, destino igual a Córdoba. O disyunción también, destino igual a Catamarca. No me entra ahí. Todo con O. Si alguno de estos es verdadero, se va por el sí. Si no, no me interesa nada, no hago recargo. Con el O.
pueden usar preguntas separadas, sí, pueden ir preguntando si es Tucumán, si no, van por el si no, Córdoba, si no, van por Catamarca. Pero en este caso es más sencillo así. Si se cumple la condición, costo final es igual a costo final más los 2.000. Aplico el recargo. No, 2.500. Si no, no pasa nada. No hago ningún recargo de nada. Si el destino no corresponde a uno de esos tres. Y la última pregunta es si es urgente o no. Pueden ir preguntando si U es igual a verdadero. Profe, ahí lo voy a interrumpir. Sí, Dice que P es mayor a 10, ¿verdad? sí. Y no sería P, si no sería mayor, iría por la parte del no. Pero Usted ahí, solo hay cuando que va la entender, más de 10 kilos es un recargo de 1.500, ¿sí? Si pasa los 10 kilos, se y le si es aplica no, el recargo. y si es Y no, si no, no hace nada. No hace nada, porque no, pero no se le pregunta aplica el igual, recargo. digamos. O sea, se pregunta igual. Sí, o sea, si es no, se va por este lado. Va por este lado y Bien, no aplica ningún recargo. claro, pero yo quería saber que, o sea, si que solamente se preguntaba cuando era así. Eso quería saber. Ah, En ese sí, puede sentido. hacerlo por el otro lado. Sí, sí. Depende de cómo esté planteado el enunciado. Si urgente es igual a verdadero, le pueden poner la B, le pueden poner verdadero directamente. Es un valor lógico. O le pueden poner U igual a sí, entre comillas. Cualquiera de las opciones. No le dice el enunciado cómo hay que plantearlo, entonces ustedes se toman la libertad de decidir cómo lo quieren poner, siempre y cuando sean de forma correcta. O sea, estamos hablando de un valor lógico, que sea verdadero, sí, que sea la única forma de que se pueda comprobar si es urgente o no es de esta forma. Si se da el caso de que es urgente, le aplican el recargo también, costo final es igual a lo que tiene costo final más el recargo de los 2.000 pesos. Y ese sería todo, ahí cerraría el diagrama. ¿Cómo trabaja el diagrama? Fíjese que todas son todas preguntas en función de los datos de entrada que han ingresado al diagrama. Y es como el enunciado está puesto, está discriminado. La bifurcación, aquí hay muchos caminos y va a depender mucho de lo que se ingrese. Van a ingresar los datos, se va a ir, no sé si se me ve ahí, no, se alcanza a ver. Me levanto un poco. Se ingresan los datos y va a ir variando o no el valor del costo final en función de qué tipo de datos se ha ingresado. Va a ir preguntando qué empresa es, si corresponde a el desvío, incremento o no. Va a preguntar luego el peso, va a ir por un lado o por el otro, si hace falta o no incrementar, capaz que no, va por el otro lado. Si corresponde o no a un destino en particular, va a ir por un lado o por el otro. Si cumple, incrementa o no incrementa. Y en el caso de que sea urgente, va por un lado o por el otro. Es sencillo. O sea, parece más de lo que en realidad es, porque no es más sencillo, es más una cadena de sí, no, nada más. Pero ¿se entiende más o menos la lógica? Sí, profe. Creo que este debe haber sido uno de los parciales más complejos que ha habido el año pasado, porque los demás son sencillos, porque les ha dejado abierto muchas de las cosas que había que plantear, digamos, algunas variables que había que definir de forma propia. Pero por ahí si no les dice y ustedes tómense la libertad de definirlo como a ustedes les parezca, siempre y cuando dentro de lo correcto. Bueno, hagan los ejercicios, hagan y suban, y me avisan si quieren que les vea o me dicen, hay varios que me preguntan por correo algunas cosas, yo les contesto, no hay problema, pero por ahí si no los quieren subir, lo mandan por correo también, pero hagan los ejercicios, ahí tienen un montón para practicar. Hasta el jueves tienen tiempo, no se duerman. Ya no van a tener consulta, no sé si Adolfo les habrá arreglado algo o les habrán coordinado algo.
Más que aprovechen el tiempo y practiquen. Me avisan cualquier cosa. Si no, nos vemos el jueves. No sé qué sala les va a tocar. Pero practiquen. Bueno, profe, Gracias, profe. Chao. Adiós. Nos vemos. Adiós.